Bueno, 14:09. ¿Está Vero en comunicación? Alexis en vivo. ¿Qué información tenemos, Alexis? Adelante. Hola Carlos, hola Silvio, ¿cómo están? Buenas tardes. Y aprovechando nuestra presencia por la zona norte del país, y ya que estábamos recorriendo la zona de Azoteú, quiero rememorar una de las historias más terribles que involucra al grupo criminal que opera en la zona norte del país. Rápidamente les paso a mostrar este sitio y les cuento y les recuerdo esta historia que ocurría el 3 de septiembre del año 2012. Eran aproximadamente las 21:45 cuando desde la parte posterior, desde esta zona boscosa, llegaban hombres encapuchados, armados, tomaban la casa de esta mujer, la traían a la fuerza. Todo esto estaba siendo observado por sus niños, la arrodillaban en este sitio, la ajusticiaban de la peor manera y luego le colocaban una granada en la boca que terminaron detonándola. Evidentemente la mujer, y voy a ser muy explícito, termina despedazada bajo la atenta mirada de sus niños que se encontraban en ese bananal que también formaba parte de la zona trasera, del patio trasero de la casa. ¿De quién estamos hablando? De Eusebia Maíz, asesinada en ese entonces, Carlos, por sus propios sobrinos, Coco Bernal Maíz, Antonio Bernal Maíz, quienes posteriormente se alistaron a la agrupación campesina armada, lideraron ese grupo con los hermanos Jara Larrea, se desplazaron a la zona de Arroyito y perpetraron el secuestro de Arlan Fick. ¿Cuál fue el pecado de la mujer que fue ejecutada en este sitio? De Eusebia Maíz, una sacrificada madre. Haber proporcionado información a inteligencia en aquel entonces de la Policía Nacional, molestó a los integrantes del EPP, molestó a sus sobrinos y la terminaron asesinando de la peor manera. De la casa humilde que en aquel entonces estaba erigida en este patio que nos conduce a la ruta 8, General Blas Garay, nos separan unos 50 metros. Esta zona fue tomada por el grupo criminal y de aquí a unos 200 metros en línea recta, con dirección a la otro grupo de la misma nucleación, atacaban la comisaría que está sobre la ruta, hiriendo gravemente a dos suboficiales de la Policía Nacional, quienes fueron derivados posteriormente al Hospital Rigoberto Caballero. Fíjate vos, Carlos, fíjate Silvio, en las imágenes, en algunas fotografías de archivo que compartí, que todavía está este bananal. En una de las fotos ustedes van a ver que ya se encuentra el cuerpo tapado de Eusebia Maíz, y prácticamente hasta acá todo sigue igual a aquella fecha fatídica. Avanzamos, ya solo podemos observar un camino vecinal. Y nos preguntamos, y vos sabés que una particularidad que quiero comentar con ustedes, fue mi primera cobertura en la zona norte del país. En aquel entonces queríamos conversar con vecinos y nadie quiso hablar. Ya de noche cuando llegábamos, recuerdo en ese entonces con el compañero Anderson Schmuller, y acá había una casita muy humilde, por cierto. Les contaba, en aquel entonces nadie quería hablar por temor del EPP. Ese temor sigue vigente porque queríamos recordar, queríamos saber inclusive qué pasó de los 7 hijos de Eusebia Maíz. ¿Dónde fueron? ¿Con quiénes estaban? Me dice que uno de ellos está cerca con una de sus madrinas y fueron separados, eso sí me confirman, del seno familiar. Son 7 hermanitos, el menor recuerdo en ese entonces tenía 3 años, fueron separados por esta situación extrema. Acá salgo a la ruta Blas Garay, hasta hace poco General Elizardo Aquino, kilómetro 382, ciudad de Azoteú. Recordar ese caso, el de Eusebia Maíz, y uno de los actos más criminales y sanguinarios del EPP en aquel entonces. Cabe destacar que los hermanos Bernal Maíz posteriormente ya fueron abatidos, cada uno ya integrando el ACA en fechas distintas. Son los protagonistas del secuestro de Arlan Fick, y en ese entonces cuando eran abatidos también quedaba desarticulada o desintegrada la agrupación campesina armada. A propósito de este recorrido que nos trae Azoteú, ya no zona de influencia o de tanta influencia del grupo criminal, porque ellos se desplazaron hacia el Cerro Guazú. Quiero mostrarles el recorrido que hacíamos esta mañana en las inmediaciones a la vera de ese cerro, donde encontramos un destacamento
militar, la vigilancia permanente y ya un lugar en donde los nativos no quisieron conversar con nosotros como medida de seguridad. Este era el recorrido que realizábamos. Sí, señor. Ñanduí. Este es un establecimiento ganadero, un retiro del mismo, que se encuentra ubicado a unos 40 kilómetros de la zona de Lorito Picada y a otros 30 de Azoteú, sobre la ruta Blas Garay. Llegamos hasta la zona de Pasiño, ingresamos al cruce e hicimos todo este recorrido para llegar al lugar en donde ahora se estableció un destacamento militar de la Fuerza de Tarea Conjunta. Que el sector, ustedes podrán observar en su máximo esplendor al Cerro Guazú, bastión del grupo criminal que opera en la zona norte del país. De hecho, integrantes de este grupo criminal terrorista ideologizado todavía se encuentran ocultos en campamentos de este sector. Podrán notar la fuerte presencia de los tanques, de los militares, que evidentemente al hacer este recorrido deben resguardar sus identidades, deben ingresar a sus bases establecidas en este lugar para evitar ser reconocidos, ya que ellos realizan un trabajo de inteligencia. Además de estos caminos rurales que nos conducen hasta el Cerro Guazú, están los otros tramos que nos llevan también hacia varias comunidades nativas de indígenas que lamentablemente están bajo amenaza o bajo influencia del EPP. También podrán notar que esta es una zona de explotación ganadera. Mucha gente está trabajando a esta hora, realizan, por ejemplo, el rodeo del ganado. Ya cerca del mediodía es la actividad normal, pero actividad que debe ser desarrollada bajo la atenta mirada y la vigilancia permanente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Este es un punto cero. Van a notar que a mi alrededor y en el centro en donde me encuentro, tanto yo como cualquier otra persona puede ser blanco fácil de este grupo criminal, que puede estar mimetizado entre árboles, puede estar mimetizado también entre el prado y así también, por sobre todo, ocultos siempre en el Cerro Guazú, lugar desde donde por lo general siempre están vigilando con francotiradores, porque existen criminales que también fueron adiestrados como francotiradores y por ende también en su momento ya produjeron muchas bajas tanto en la Policía Nacional como en las fuerzas militares. Allá a lo lejos observamos a un grupo de 3 nativas que están caminando por este tramo que conduce a la zona de la ruta Blas Garay hacia Azoteú, hacia Villaú, hacia el departamento de Concepción y que también evidentemente nos traslada hasta el departamento de San Pedro. En este sector existen al menos 11 comunidades indígenas que se dedican todavía a cazar, a vivir, a subsistir de lo que la naturaleza les provee, pero siempre también bajo la amenaza de este grupo criminal. Este es un sector muy cercano al punto en donde días atrás se produjo el último enfrentamiento entre los nativos, la Fuerza de Tarea Conjunta y el grupo criminal cuyas bajas fueron sensibles. Siguiendo por los caminos del EPP, la ruta de los terroristas, siempre sobre este tramo que nos conduce al Cerro Guazú y que también comunica la ruta número 8 con la zona de Lorito Picada, nos encontramos con el caudaloso río Upané. En dirección oeste, hacia la zona de Azoteú, este es el cauce que divide los departamentos de Concepción y San Pedro, respectivamente. ¿Por qué resaltamos a este imponente recurso hídrico? Porque también ha servido en muchas ocasiones como ruta de escape del grupo criminal, teniendo en cuenta que tras producirse secuestros tanto en Concepción como en San Pedro, muchas veces fueron avistados cruzando inclusive este río, el río del EPP. Bueno, Carlos, Silvia, haciendo un poco de historia, solo
nos resta destacar lo altamente criminal de este grupo ideologizado de izquierda que ya ha producido muchas bajas, tanto en la Fuerza de Tarea Conjunta, en las fuerzas policiales y en inocentes vidas, tanto de gente hacendada y asentada en localidades de producción ganadera, de producción agrícola, como también afectó y terminó matando a gente realmente pobre que nada tiene que ver, entre comillas, con su lucha. Sí, señor, es así, Alexis, y destacando también el punto de que muchos de los productores agrícolas tienen que operar, digamos, bajo el amparo y la custodia de los organismos de seguridad. El impuesto revolucionario. Sí, para poder desarrollar sus actividades. Sí, recordar que, según la investigación, no lo decimos nosotros, el propio Lindström fue víctima cuando primero fue secuestrado, liberado, extorsionado, se cansó aparentemente de esa situación, dejó de aportar y se fueron a asesinarlo. A eliminarlo, sí, directamente. Y en este caso, mató a la propia tía. Sí, en el caso y de la manera, claro, la manera en la que hicieron también. Lo que se fueron a meterle un par de balazos, le metieron una granada a la boca. Es decir, como un símbolo. Claro, como un mensaje. Un mensaje fuerte. Muy fuerte realmente. Una zona muy sensible. Sabemos que hay bajas importantes ahora, pero igual, este grupo no ha dejado de crecer también. Claro, y de reclutar a más gente. Algunos que se han desplazado hasta la zona de ex Puenteciño, inclusive. O sea, mucho más lejos, Sí, digo. pero yo sé, pero ellos, a ver, conocen como la palma de la mano y se manejan de un sitio para otro sin ningún inconveniente. Pueden estar un día en un punto y atraviesan kilómetros para el día siguiente. Mira, Carlos, que Puenteciño hasta hace poco estaba bajo influencia del ejército Mariscal López, liderado por Alejandro Ramos y parte de su familia. Uno de ellos, Alejandrito, ya fue abatido. La zona de Azoteú estaba liderada por la agrupación campesina armada, los hermanos Coco Bernal Maíz y Antonio Bernal Maíz, y así también los hermanos Jara Larrea en su momento lideraban ese desprendimiento del EPP. También el ACA posteriormente fue desplazándose hacia sectores como alejados ya de Orqueta, pero en su momento cuando operaban y lo hacían de manera realmente importante, por usar un término descriptivo, la influencia de ese grupo criminal era centrada en zonas de Azoteú, en la zona de los núcleos, Arroyito específicamente. Sí. El EPP tuvo que emigrar hacia la Mambay, se vio acorralado por la Fuerza de Tarea Conjunta. Sin embargo, estas células, cuyos líderes prácticamente todos ya fueron abatidos por la Fuerza de Tarea Conjunta, se desprendieron y fueron operando en lo que anteriormente era territorio solo del EPP. Lo que hicieron estas células posteriormente fue infundir el terror en lugares que anteriormente estaba bajo dominio del EPP. Pero cabe destacar lo siguiente, tanto los hermanos Antonio y Coco Bernal como los hermanos Jara Larrea siempre tuvieron una permanente conexión con los principales líderes del EPP, y muestra de ello es, por ejemplo, las informaciones que se manejan desde la cárcel, porque solo les quiero dar un ejemplo. Doña Obdulia nos confirmaba ayer que ella también recibió información desde la cárcel. No quiso brindar detalles, y es que esta proviene de Carmen Villalba, pero un detalle, ella recibió y le llamaba la atención que se haya recibido información de don Félix Urbieta, que fue secuestrado por una célula del ejército Mariscal López liderado por Alejandro Ramos. Es decir, alguna conexión permanente siempre existe entre el EPP, lo que queda del ACA, si es que queda alguna que otra célula o algún que otro integrante, o si es que los mismos posteriormente se adhirieron nuevamente al ejército Mariscal López. Así es. Alexis, gracias por este completo reporte. Buen resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego.